La primera pregunta que queremos establecerle al profesor, al maestro William Ospina, en virtud de los procesos de paz en términos generales, es el dilema clásico que se puede entrar a presentar entre justicia y paz. Muchas veces en los procesos de paz se establece un dilema entre ese valor supremo, como lo estableció Kant en un momento determinado, la paz, y otro también valor supremo, como lo estableció Aristóteles, llamado la mamá de las virtudes, esa dikaiosine, la justicia. Y cuando se encuentran esos dos en el derecho, se ha establecido que un principio tendría que ceder por encima de otro. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Pues mire, yo pienso que en Colombia la falta de paz se debe a falta de justicia. Y en esa medida no se puede convertir la justicia en un obstáculo para que la paz aparezca. Lo que pasa es que cuando se habla de justicia hay que preguntarse bien de qué se está hablando. Porque hay una justicia de los tribunales, de los jueces y de las cárceles que consiste en sancionar los delitos, en castigar las infracciones y todos los actos que se hagan por fuera de la ley. Y en esa medida, pues, una guerra como la que vivimos es un hecho fuera de la ley, ¿no? Y una guerra no es un hecho fuera de la ley solo por parte de uno de los protagonistas de la guerra. La guerra en su conjunto está por fuera de la ley y suelen estar por fuera de la ley todos los que participan de ella, como lo hemos visto en los últimos tiempos en Colombia. La solución de las guerras casi nunca es una solución jurídica. Las guerras son un problema político y se resuelve políticamente. Pero lo que yo quisiera ir es al hecho de que casi siempre se suele llamar justicia a la justicia que castiga y que sanciona los hechos después de que ocurren, pero poco se suele hablar de la justicia que previene los hechos, que impide que los hechos ocurran. Y esa es la justicia que impide que haya guerras. Cuando una sociedad toma a tiempo las decisiones necesarias para que la gente tenga oportunidades, para que haya verdadera igualdad ante la ley, para que haya las condiciones básicas para que la gente cumpla la ley, es posible garantizar que la delincuencia queda restringida a unos límites casi que de lo patológico y de lo antisocial. Cuando una sociedad no garantiza a tiempo las condiciones para que la gente cumpla la ley, yo creo que en realidad son las instituciones las que están delinquiendo, ¿no? Y en esa medida no se puede hablar de una ley como de algo que está por encima de la historia, ¿no? Muchas veces, y yo siento que ese es el caso colombiano, la ley que exige tanto a los ciudadanos ser respetada, no es una ley que haya respetado a los ciudadanos previamente, que les haya brindado todo lo que necesitan para que puedan verdaderamente ejercer sus derechos y para que la sociedad no se precipite como se ha precipitado en Colombia de una manera masiva en la delincuencia. Así que cuando una sociedad no ha hecho a tiempo las reformas que impedirían que la violación de la ley se vuelva un hecho masivo y un hecho generalizado, poner a la ley como el obstáculo y a la justicia como el obstáculo para que esos problemas de violencia se resuelvan es una insensatez. Yo creo que se necesita reconstruir el modelo, ¿no? Y construir un Estado que verdaderamente brinde garantías, que verdaderamente ofrezca oportunidades antes de exigirle a la gente que cumpla cuando no se le han brindado las condiciones para que cumpla. El delito famélico que en Colombia es tan frecuente, no es, digámoslo así, la culpa de unas personas, es la culpa de una sociedad que no le ha garantizado lo mínimo a la gente para que ejerza sus derechos. Hay una discusión que es muy importante y muy necesaria en estos tiempos
sobre si el conflicto que vivimos tiene algo que ver con la crisis social, tiene algo que ver con la injusticia, tiene algo que ver con la falta de oportunidades, y por supuesto hay quienes sostienen que no, hay quienes piensan que el conflicto se debe exclusivamente a la malignidad de unos personajes y que por ello la solución para eso es simplemente derrotarlos y castigarlos. Como llevamos 50 años de una guerra que no termina y no termina y no termina, llega el día en que la política toma las riendas del asunto y dice: no vamos a resolver esto por la vía militar, vamos a resolverla por la vía política, vamos a llegar a un acuerdo para que la guerra termine. Cuando eso se formula en esos términos, yo no veo de qué manera se puede eso dar lugar a que quienes acepten ese pacto tengan además que pagar como si hubieran sido derrotados y llevados a los tribunales. Me parece que lo que se está haciendo allí es un acuerdo por el cual la gente deja de hacer la guerra y a cambio de hacer la guerra se reintegra al orden social. Poner a la justicia allí a resolver esos problemas y a menudo a obstaculizar esas soluciones es una insensatez, porque quienes así invocan la justicia y quienes así la invocan como una gran instancia, como una instancia superior de la sociedad, no creo que hayan invocado esa misma justicia a la hora de impedir que todos esos males ocurrieran. Uno podría entonces analizarlo con una bella interpretación suya de un texto se llama La Revolución Necesaria, es un texto que usted hace sobre Estanislao Zuleta, y usted, siguiendo un poco a Zuleta, nos decía en ese texto que no hay que confundir las causas con las condiciones que hacen posible determinado fenómeno. Entonces, en virtud de eso, siguiendo con ya para introducir la pregunta, podría entonces uno concluir que lo primero que se tendría que hacer en cualquier proceso de paz, primero que todo, es atacar las causas que dieron origen a esa guerra civil. No, yo creo que la guerra tiene que ser detenida, ¿no? Y poner como condición para que la guerra cese la eliminación de las causas de la guerra puede ser prolongar la guerra por otros 30 o 40 años, ¿no? No, yo creo que son dos hechos distintos, pero que tienen que de alguna manera marchar juntos o ser una intención compartida. Es decir, hay que ponerle fin a la guerra, hay que firmar un armisticio, hay que silenciar las armas, hay que desmovilizar los ejércitos, ¿no? Y eso es urgente, ¿no? Eso es urgente porque a la sociedad le está costando recursos, y los principales recursos que le cuestan la vida de los seres humanos y la seguridad de grandes sectores de la población que padecen esa guerra cotidianamente. Pero lo que sí hay que saber es que ponerle fin a la guerra, llegar a un armisticio, silenciar las armas y desmovilizar a los ejércitos es solo una de las condiciones para que la paz se abra camino, pero que las causas que dieron origen a esa guerra tienen también que ser removidas si uno no quiere que, como ha pasado en Colombia cíclicamente, la guerra vuelva a estallar bajo otra forma cada cierto tiempo. En Colombia hubo una guerra civil a comienzos de siglo, una violencia alarmada en los años 40, una gran violencia que fue una guerra civil en los años 50, y a partir del Frente Nacional una serie de guerras crecientes de distintos sectores armados que se agudizó con el fenómeno del narcotráfico y con el fenómeno del paramilitarismo hasta llegar al conflicto de grandes dimensiones que vive hoy Colombia. Y a la sombra de esa guerra, de ese conflicto, digamos, estrictamente político, una descomposición social aterradora y unos fenómenos de delincuencia generalizada, unos fenómenos de abandono de grandes sectores de la juventud en manos de los únicos que están dispuestos a darle trabajo, que son las mafias y los tráficos. Y en esa medida el conflicto es múltiple, ¿no? El conflicto tiene muchas facetas, y
una de las tradiciones de Colombia es ponerle fin a un conflicto, pero no ponerle fin a las causas que generan el conflicto. Entonces, el ejemplo más claro que podemos dar de eso es la violencia de los años 50. Yo hablaba ayer con un amigo, ¿no?, que estudió conmigo en el colegio hace muchos años, y me decía, cuando yo veo a toda la gente hablando ahora de justicia, de verdad, de reparación, ¿no?, me pregunto qué vacío fue este que hubo en los años 50. Él perdió a su padre, se lo asesinaron por allá en no sé qué año, y vivió toda la vida una vida que tuvo unas experiencias muy dramáticas como consecuencia de eso. Pero cuando terminó la violencia de los años 50 nadie habló de que había que hacer justicia, ni que había que hacer reparación, ni que había que buscar la verdad. Y entonces la verdad de la violencia de los años 50 está escondida, ¿no? ¿Puede una sociedad sobrevivir a una guerra sin buscar esa verdad? Hasta ahora no tenemos la prueba de que sea así. De esa violencia escondida, de esa violencia sepultada de los años 50, salió buena parte de la violencia de los años 70 y de los años 80, de esas familias desterradas a las ciudades en esa época, y a las que ni siquiera se les brindó protección, y a las que ni siquiera se acogió, y a las que ni siquiera se les dio empleo, y a las que ni siquiera se les brindó educación, cuando llegaron a las ciudades arrastrando esa carga de dolor y de recuerdos. No se les hizo ningún tipo de sanación, por decirlo de algún modo, ¿no? Pero, y yo creo que esa es la causa de las violencias posteriores, ¿no?, que eso se dejó así, pero no exactamente, y así, a propósito de eso escribí una columna hace poco en El Espectador, no porque yo sienta que el mal fue no haber castigado a los victimarios, ¿no? Yo creo que las sociedades pueden perdonar, y no creo que a nadie se lo maldiga por perdonar. Yo creo que el perdón también sana, pero lo que no se puede es dejar incólumes las condiciones que hicieron posible esa violencia, que hicieron posible esa guerra. Si en este momento la paz se limitara a un mero acuerdo entre los ejércitos, a una mera firma de unos acuerdos, y si la paz se limitara a una mera desmovilización y a una mera dejación de armas, y no se hiciera un esfuerzo verdadero, profundo, sincero, por construir condiciones distintas para que la paz se aclimate en el país, cerrar los terribles ciclos de la exclusión, los terribles ciclos del racismo, los terribles ciclos del clasismo, de la estratificación de la sociedad, y la terrible cadena de los privilegios que mantiene a un sector considerable de la población por fuera de toda iniciativa y de toda posibilidad de participar en los destinos nacionales. Otras guerras se estarán gestando allí, y ya no tenemos tiempo, ya no tenemos derecho a cerrar los ojos a esas consecuencias. Ya ha sido muy larga y tenemos muchos ejemplos en el pasado de cómo se han cerrado mal esos capítulos de la historia para permitir que ahora pretendan repetir el experimento. En ese orden de ideas, su merced, ¿cómo consideraría que nosotros en tantos ciudadanos no caigamos en el pesimismo de saber que si bien hay un proceso de paz que quiere pasar de un régimen violento a un régimen político, cómo no caer en ese pesimismo de que una vez desarticuladas estas empresas criminales vuelvan nuevamente a delinquir, como sucedió con el paramilitarismo, este fenómeno de las BACRIM? Y es justamente cuál sería el papel de nosotros como ciudadanos en esos términos de inclusión para aquellos que en principio también fueron víctimas. Pues yo creo que lo que le hace falta, no a este proceso de paz, sino a cualquier proceso de paz, es ciudadanía. Porque donde hay que hacer la paz es
allí donde está la ciudadanía, ¿no? Donde hay que hacer la paz es en los territorios. Y muy a menudo la paz no solamente hay que hacerla hay que hacerla en los territorios donde estuvieron los guerreros, ¿no? Porque los guerreros, digamos que tienen unas bases, unos sectores geográficos desde los cuales funcionan. Pero los guerreros se riegan por el país y hacen víctima a la población entera de sus métodos y de sus actividades. Y encontrar dónde hay que hacer la paz en Colombia, ahora que se habla tanto del posconflicto, es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque, como decía ahora, la paz es el conflicto es la guerra, pero es también un montón de fenómenos que crecen y que proliferan a la sombra de la guerra. Yo siento que las guerrillas en Colombia nacieron como consecuencia de un cierre político que ya se llamó el Frente Nacional, que repartió el poder entre los partidos que habían hecho la guerra de los años 50, ¿no? Que le dio como premio a los partidos que habían hecho la guerra en los años 50 el ser los únicos dueños del poder durante 20 años, cosa que es de una irracionalidad que aterra, que hayan sido precisamente los victimarios los únicos que tenían a partir de ese momento el derecho a expresarse políticamente. Entonces hubo un tal cierre de la democracia y una tal persecución de los movimientos legales, por ejemplo el Frente Unido de Camilo Torres y otros en los años 60, que mucha gente desesperada terminó yéndose a las guerrillas, y las guerrillas se fortalecieron de muchas maneras distintas. Entonces yo creo que este proceso de paz, y todo proceso de paz, necesita una ciudadanía, y necesita una ciudadanía que no esté allí esperando que le digan, que le den instrucciones sobre cómo se hace la paz, sino que pueda tomar iniciativas de esa paz, ¿no? Colombia sigue siendo un país feudal, donde unos grandes señores le dicen a la comunidad qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no puede hacer. Una democracia moderna no puede ser eso. Una democracia moderna es una democracia en la que cada ciudadano se siente con el derecho a tomar iniciativas, a proponer cosas, a organizarse y a cambiar y a exigir. Y este es un momento decisivo, ¿no?, para ello. Yo creo que la paz no puede tener dueños, ¿no? Aquí tenemos unas élites que fueron dueñas de la guerra durante 50 años y perseguían a todo el que hablara de paz. No podemos llegar al extremo de que ahora son las dueñas de la paz y nadie más puede hablar de paz sino ellas, y empiecen a perseguir a los que no estén de acuerdo con esa paz, o a los que exijan que esa paz se amplíe de otra manera, ¿no? Entonces la discusión allí es la de cuál democracia tenemos, y si esos procesos de paz de verdad son tan secretos y tienen que ser tan cerrados y tienen que estar tan en manos de solo unos expertos, ¿no? Cuando la paz lo que hay que hacer es sembrarla en el corazón de todos los ciudadanos, y la paz significa convivencia, alegría, carnaval, fiesta, iniciativa, capacidad de movimiento, libertad para desplazarse por el territorio, libertad para entrar en contacto con el mundo. Y me parece que todo eso está siendo un poco aplazado por un modelo de paz que sigue siendo como una cosa llena de candados y de secretos, ¿no? La guerra permite que todos los asuntos de la seguridad se manejen con candado y con susurros, pero la paz no puede ser algo que se maneje con candado y con susurros. La paz tiene que ser una fiesta de la fraternidad en la que todo el mundo se sienta convocado y a la que todo el mundo pueda participar, y si no lo es una trampa, si no lo es un engaño, ¿no? Yo creo que la comunidad tiene que exigir, porque también ocurre el fenómeno de que en nombre de la ilusión de la paz, los gobiernos simplemente pasen su tiempo
sin hacer todas las transformaciones que los países requieren, ¿no? Yo, por ejemplo, frente al gobierno de Santos, y estoy impaciente de que la paz se abra camino, y estoy impaciente de que el acuerdo se firme, ¿no? Pero frente al gobierno de Santos, yo veo al gobierno de Santos cada día haciéndole promesas a la sociedad como si estuviera en su primer año de gobierno y está en el quinto, y pronto va a estar en el sexto, pronto va a estar con el sol a la espalda y seguimos viviendo de una promesa. La promesa de la paz es muy importante, pero si la promesa de la paz está siendo resuelta en los diálogos de La Habana, pues yo quiero ver un gobierno aquí mientras tanto trabajando en todo lo demás y resolviendo todo lo demás. Y lo que veo es un gobierno dedicado a hacer exactamente lo mismo que han hecho todos los gobiernos desde siempre y cerrando candados con respecto a muchas cosas, sobre todo con respecto al manejo de los recursos naturales, que son el gran tema de la época. Cuando a mí me dicen que están construyendo 15 hidroeléctricas en la cuenca del Magdalena hasta Honda, ¿no? Yo me digo, ¿y eso qué tiene que ver con una paz posible para un país el que estén enajenando el principal recurso de un país que es una fábrica de agua y que podría dejar de serlo en poco tiempo con esa política, ¿no? Entonces yo creo que los gobiernos tienen que dejar de dar señales tan contradictorias, ¿no? De hablar de paz todo el día, pero seguir manejando un modelo de sociedad y un modelo de gobierno en el que realmente uno no ve que se vaya a aclimatar de verdad la paz hacia el futuro. Y eso por lo menos debería ser algo que se debata, ¿no? Eso debería ser por lo menos tema de discusión y tema de reflexión, porque tampoco puede ser que nosotros no discutamos más que un listado de puntos que nos pasen cada cierto tiempo los organismos estatales, y que las universidades y los centros sociales y los centros culturales no discutan sobre lo que hay que discutir, sino sobre la agenda que nos tracen los poderes de este mundo. Maestro, yo quisiera preguntarle, usted hablaba sobre el papel del ciudadano, el rol del ciudadano, en cuanto a esa persecución de la paz, ese procedimiento de la paz, de ese papel del ciudadano por cultivar él mismo, que interiorice y como tal, que interiorice la paz y que cultive en sí la paz y que pueda como tal propender porque pueda existir una paz social desde sí mismo, ¿sí? Yo creo que también es importante hablar de la responsabilidad de los actores políticos. Me refiero, hay actores políticos que se oponen al proceso de paz y que con apreciaciones apocalípticas sobre el proceso de paz pretenden desvirtuar lo que se está negociando en La Habana. ¿Qué hacer frente a estos radicalismos? Porque es evidente que estas personas generan un influjo en las personas y lo que hacen es tornar el escenario bastante pesimista, y las personas, lo que uno ve es que la percepción que tienen las personas sobre el proceso de paz sugiere la idea de impunidad, y lo que uno ve es que las personas se dejan persuadir por esas apreciaciones apocalípticas más que por la idea de paz que se pretende como tal transmitir desde La Habana. ¿Qué hacer frente a ese tipo de radicalismos que evidentemente generan un influjo en las personas y que constituyen un obstáculo para la paz? Bueno, yo creo que no hay proceso de paz que no tenga opositores, ¿no? Es más, es porque hay que hacer un proceso de paz, ¿no? Por lo que es evidente que hay opositores, ¿no? Porque la guerra está viva todavía, mientras no se haya firmado la paz, la guerra está viva. Y si bien hay unos grupos que están armados combatiendo, hay sectores sociales que tienen partidos tomados con respecto a esa guerra y no los van a abandonar de la noche a la mañana, y es posible que firmada aún la guerra haya quien se oponga, firmada aún la paz haya quien se oponga a que esa paz se haya firmado y siga insistiendo en que la guerra debería existir. Eso forma parte, digamos, de la lógica de esos procesos. ¿Qué es lo que es verdaderamente alarmante? Yo no creo que el hecho de que haya unos sectores radicales, de ultraderecha o lo que sea, que se opongan a la paz, o que quieran solamente una paz a su medida,
o una paz con sus criterios o con sus exigencias. Yo creo que lo que es verdaderamente alarmante es que el conjunto de la sociedad no esté suficientemente interesado en el proceso, que haya una indiferencia. Me parece menos grave la radicalidad de unos opositores al proceso de paz que la indiferencia de grandes sectores de la sociedad que necesitan esa paz, ¿no? Y que sin embargo no están ni suficientemente informados o se sienten de alguna manera destituidos de la posibilidad de opinar sobre ella. Es allí donde yo también miro con mucho espíritu crítico el secreteo de la paz y el manejo de la paz como un asunto de unos expertos, porque la principal tarea de un proceso de paz no es solamente la de llegar a unos acuerdos, es la de socializar la necesidad de una nueva convivencia, es la de socializar la necesidad de una acogida. Si un montón de gente que está haciendo la guerra acepta desmovilizarse y volver al seno de la sociedad, hay que preparar esa acogida para que eso se dé realmente y para que en el último instante no se produzca lo que tantas veces se ha repetido en Colombia, que es una masacre y un exterminio de los que aceptaron retirarse de la guerra, ¿no? La única manera de garantizar eso, fuera de unos mecanismos jurídicos que por supuesto y constitucionales que por supuesto tienen que darse, es crear un clima de superación del odio y del conflicto. Y no me parece que se esté haciendo suficiente esfuerzo en ese sentido en Colombia. Que haya unos cuantos que siguen predicando el odio, que haya unos cuantos que siguen predicando la intolerancia, no, es muy malo, pero forma parte de lo previsible. Que haya millones de personas a las que les da lo mismo que la paz se dé o no se dé, que no sienten el mayor compromiso con ella, que no están suficientemente enterados de todo lo que podría ocurrir con esa paz y que no están suficientemente convocados a todo lo que podría hacerse gracias a la paz, a todo lo que de bueno podría venir, me parece a mí más alarmante. Yo oigo a Álvaro Uribe y a su gente hablar en contra del proceso de paz todo el día y me digo, bueno, uno sabe qué piensan ellos, pero me pregunto, ¿y el conjunto de la sociedad, quién le está dando, quién le está haciendo el llamado a esa construcción y en qué va a consistir esa construcción de la paz y cuáles van a ser los instrumentos con los que esa paz se va a aclimatar en el país? Es allí donde siento que hay un gran vacío. Amigo nuestro, ex estudiante de la Facultad de Derecho, Carlos Muñoz desde Cúcuta. Usted ha dicho en reiteradas ocasiones que nunca ha habido una generación con tanta información a la mano, pero al mismo tiempo tan ignorante como esta. En este sentido, ¿qué papel juegan los medios de comunicación en un proceso de paz y posconflicto en nuestra sociedad? Pues no es lo mismo estar al tanto del proceso por medio de RCN o por medio de Telesur. Sí, bueno, yo creo que los medios de comunicación son muy importantes en estos tiempos. Me parece que incluso tienen más importancia de la que deberían tener, en la medida en que casi toda la información, casi toda la comunicación y casi toda la interpretación de lo que pasa por ellos y depende de ellos. Ahora, yo creo que para todos nosotros es evidente que en el mundo no hay mucho equilibrio con respecto a eso de la información, y eso que ahora las redes sociales y muchos medios de comunicación nuevos han permitido modificar un poco ese tradicional desequilibrio en el manejo de la información. Porque resulta que para manejar información en este mundo y para manejar comunicación en este mundo, no solo se requiere la libertad y a veces uno ve un uso muy sesgado del poder informativo de los medios con respecto a muchos temas de la sociedad contemporánea. En esa medida, todo gran tema de la sociedad, y el tema del proceso de paz es especialmente sensible en ese punto, está sujeto no solamente a la libertad de información, sino a los sesgos que caracterizan
la toma de partido de ciertos medios. ¿Qué sería deseable? Que la humanidad tenga acceso a más versiones de lo que ocurre, que la humanidad, como afortunadamente se está dando, pero nunca en el grado suficiente, tenga la posibilidad no solo de recibir información, sino de emitir información y de expresarse. Uno de los grandes males de los medios de comunicación, eso se sabe, es que son forzosamente medios de una sola vía. El medio tiene todo el tiempo, pero el que quiera intervenir en el medio tiene los minutos contados, y ahí hay una dosificación del tiempo que no siempre es buena para la verdad. Una verdad con taxímetro, una verdad a la que se le están contabilizando los segundos y los minutos, no siempre tiene la posibilidad de expresarse plenamente. Tal vez por eso se necesitan ágoras por fuera de los medios de comunicación, y tal vez por eso la academia debería ser una de esas ágoras, así no sea la única, y la academia debería ser en estos tiempos un universo de debate, y de apasionamiento y de investigación, yo creo que más activo y más complejo de lo que es. Pero bueno, toda sociedad tiene que funcionar con lo que existe, y de todas maneras los medios deberían estar abiertos a la demanda social, a que la sociedad les exija más información y mejor información, más análisis y mejor análisis. Por ahí he visto que hay medios que están abiertos casi que de una manera ya establecida, a la voz de las disidencias y de los antieditoriales. No me parece mala idea que se pueda emitir una opinión discrepante, porque estamos en un tipo de sociedad donde todo el que piense algo distinto a lo que debería ser la norma de pensamiento es mirado inmediatamente con sospecha, y ya no se lo considera ni siquiera objeto de polémica, sino que se lo va arrinconando, ¿no? Es que ese es, y se lo cataloga y se lo excluye. Nuestra sociedad sigue siendo una sociedad de la exclusión también en ese sentido. Los que debaten casi nunca están en igualdad de condiciones. Siempre hay uno que debate desde la verdad oficial y hay otro que debate desde la arrinconada verdad disidente. Pero bueno, necesitamos que esta abundancia de información y esta abundancia de medios se traduzca también en abundancia de informaciones, de posiciones distintas, porque es que es bueno que las decisiones se tomen no por la presión del unanimismo, sino ventilando las distintas facetas de los temas. Y para todos yo creo que es evidente que el proceso de paz actual en Colombia no es suficiente tema de debate. Se debate mucho en términos jurídicos, se debate mucho alrededor del Código Penal. Sobre las causas se suele admitir mucho menos el debate sobre cuáles son las causas reales del conflicto, y no hay un debate abierto suficientemente firme sobre si la paz se hace solamente con una firma de acuerdos y una refrendación de esos acuerdos, o si la paz requiere más ingredientes, más radicales, si se quiere, en cuanto a ir a las raíces y cambiar cosas estructuralmente. Y bueno, por lo menos esos son los grandes temas que están allí y que deberían ser cada día asuntos centrales de la discusión pública. Maestro, su merced ahorita tocaba un punto
que a mi parecer es bastante importante y quizás no todo el mundo vea, que es la participación homogénea del conflicto armado, siempre por la interpretación de estos intelectuales profesionales o expertos. Mi pregunta es, ¿cuál sería en su posición de espectador, de narrador, y ese ejercicio tan lindo que es el relato, que es como la activación del recuerdo de nuestra memoria como órgano del pasado? ¿Cuál sería esa labor de encauzar por medio de la escritura un vínculo de reconciliación, no solo con aquellos que como nosotros ya hemos vivido parte de la guerra, sino aquellos que están por llegar a un proceso que quizás sea el posconflicto? Pues mire, yo escribí hace como unos 15 años un ensayo que se llama Colombia en el planeta, que me gustaría que circulara más y que fuera reproducido más, porque era un esfuerzo por reflexionar sobre cómo hay que activar los mecanismos de la memoria frente a hechos como el conflicto colombiano. Casi siempre cuando en un proceso de paz y en un proceso de negociación se habla de la verdad y se habla de la memoria, casi siempre eso suele estar sesgado por la búsqueda de los culpables y por la búsqueda de las responsabilidades. Y está bien que desde la óptica del derecho y desde la óptica de la justicia y aún desde la óptica de la política se busquen las causas y los responsables y se busquen las sanciones también para todos esos hechos. Pero hay algo que la sociedad no debería olvidar, y es que en toda guerra y en todo conflicto social convergen no solamente responsabilidades individuales y sociales, sino también muchos azares. Hay hechos de la guerra que se deben a veces más al azar, a la casualidad, y que forman parte, digamos, del entramado de la guerra misma. Ya están los ejércitos enfrentados, pero resulta que alguien por casualidad, en vez de dar en el blanco allá en el sitio donde disparaba, dio en el blanco en un oleoducto y lo encendió y quemó todo un pueblo, cuando lo que se proponía era solamente atacar un cuartel, ¿no? En esos casos sí está el fenómeno de una responsabilidad, pero hay algo más que la responsabilidad, es la sustancia misma de la vida en el mundo, la sustancia de las leyes físicas, la sustancia de las leyes humanas. Los antiguos eran sabios cuando se atrevían a ver en las guerras no solo culpas, sino complejos tejidos de la historia humana llenas de elementos culpables, pero también de elementos trágicos en el sentido hegeliano, de cosas que no pudieron ser impedidas, de cosas que ocurrieron por accidente, de cosas que fueron agravadas por malentendidos, de cosas que fueron envilecidas por la indiferencia o por la inadvertencia o por el descuido, ¿no? Y cuando eso se puede mirar en esa complejidad, hay muchas cosas que no caben en el orden de la culpa. Hay cosas que requieren un orden del relato más complejo, y tal vez el arte nos ha dado ejemplos desde siempre de que no solo hay que hacer el relato para señalar culpables, aunque es muy importante hacerlo, y responsables, sino que también hay que hacer el relato para liberar la presión de los hechos en el alma, para liberar el taco de esos acontecimientos que enmudecen después a las gentes después de sufrirlos, y que, como decía Harold Bloom, la humanidad necesita el bálsamo y el consuelo de una narración profunda, ¿no? También Homero dice en algún lugar de la Odisea que los dioses labran desdichas para que a las generaciones humanas no les falte que cantar, ¿no? Y en esa medida también se requiere ese otro relato, y es el arte el que tiene que darnos los instrumentos para él. El relato que sitúa los hechos en un cosmos más vasto que el cosmos de la venganza y que el cosmos del castigo, ¿no?
que nos ayuda a entender lo que pasó, no simplemente a situarlo en el orden de los tribunales y de las culpas, sino que nos ayuda no solamente a entenderlo, sino a superarlo. Hay un relato que tiene que sanarnos también, un relato que tiene que ayudarnos a convertirnos, a dejar de ser víctimas y convertirnos en sujetos del futuro, en constructores de un futuro distinto. Y a veces hay cierto tipo de relato que solamente nos eterniza como víctimas, ¿no? Una niña se quejaba de que la poca atención que le presta la sociedad en los últimos tiempos es porque tiene que volver a contar cómo murió su madre una y otra vez, y entonces eso hace que la conviertan en alguien a quien hay que prestar atención. Pero ya no se puede eternizar y dedicar el resto de su vida a la narración de ese hecho trágico que la configuró como víctima, sino que sin olvidarlo y sin dejar de rendirle honor a todo lo que ama y perdió, tiene que también convertirse en un ser que ingrese al futuro en condiciones de capacidad de crear y de proponer. Y en esa medida ese otro relato falta, y ese otro relato no lo tienen en cuenta los que discuten, los que forcejean y los que negocian, porque ese es el relato en el que la sociedad entera tiene que participar por su propia iniciativa y por su propia capacidad. Y allí están todas las historias de la humanidad. Es que la humanidad ha vivido montones de historias como esas siempre, y supo hacer con ellas algo más que venganzas, supo hacer con ellas también ilíadas y divinas comedias. Se me ocurre ahorita un aforismo de Nietzsche, cuando él dice que lo único que puede cambiar en la vida de una persona es su pasado. Yo, a propósito de la narración, quizá apelando un poco a este aforismo para explicar que más allá de una narración, un relato que reactive el dolor, tendríamos que empezar a buscar una forma de, llamémoslo así, de satanizar el recuerdo y la memoria colectiva, contándoles la historia realmente del conflicto. ¿O cómo sería? No, yo creo que este es un relato en el que todo el mundo tiene que ser narrador, ¿no? Todos tenemos una parte de la narración de lo que ha ocurrido, y todos tenemos que poder convertir, ser sujetos de ese relato y constructores de ese relato. Y por supuesto que para que ese relato sea todo lo rico y todo lo liberador que tiene que ser, tiene que recurrir a los instrumentos de la memoria, pero yo creo que también tiene que recurrir a los otros instrumentos del arte, ¿no? La sensibilidad, la imaginación, la fantasía. Es que no todo relato es simplemente un dibujo realista de lo que ocurrió. Yo estoy seguro que Homero inventó cosas cuando narraba la Ilíada, y estoy seguro que Dante inventó cosas cuando narraba la Divina Comedia, y estoy seguro que Shakespeare inventó muchas cosas cuando narraba las guerras medievales inglesas, ¿no? Pero hay una verdad metafórica y hay una verdad estética que no traiciona la verdad, que solamente la elabora, la sublima, la completa incluso, porque lo que no se puede sostener es que solo los relatos de los tribunales son realistas, ¿no? A menudo los relatos de los tribunales son tan fragmentarios como cualquier otro, tan parciales como cualquier otro, o más parciales que cualquier otro, porque pretenden situar todo en el campo de la responsabilidad y de la culpa, cuando hay montones de cosas que fueron culpa de la ley de la gravedad, del viento, de la lluvia, de la dinámica del fuego, de la dinámica, ¿no?, de todas esas cosas a las que el arte sabe mirar en su complejidad. En otros tiempos se decía que había poderes sobrehumanos actuando, poderes divinos actuando incluso, había quien lo pensaba así. Esta época que no quiere creer en poderes divinos ni en poderes sobrehumanos
por lo menos sí tiene que poder creer en deberes que no dependen exclusivamente de lo humano. Hay unas leyes de la naturaleza que también entran en ese juego, y el arte, que siempre estuvo preocupado por los temas de la justicia y que siempre estuvo interesado en los temas de la reparación y del equilibrio y de la reconciliación, tuvo siempre ojos para ver todo lo que estaba allí en juego, y para no quedarse como cerrado en solo en el memorial de agravios, en la acumulación de las humillaciones y las ofensas. No, pero no es tanto una pregunta. Es que, pues, cuando usted al principio de la entrevista hablaba de que ese proceso de paz no tenía como tal una solución jurídica, porque desborda como tal las leyes, porque es un problema más político que otra cosa. Yo me pregunto, esa transición a mí me parece supremamente compleja, ¿sí? Y creo que uno de los obstáculos que imposibilitan esa transición es el miedo, porque en mi parecer a nosotros se nos ha educado, se nos ha infundido mucho el miedo, siempre se nos ha puesto como tal esas barreras, es decir, como cuidado de hecho en el periodo de la administración Uribe, con su seguridad democrática se reforzó como tal ese tipo no tengo una palabra. En la administración Uribe se reforzó como tal esa forma o sea, ese miedo que imposibilita que hasta que el mismo ser se desarrolle, y que por lo tanto las personas no permitan que uno pueda como tal llegar a algo, porque algo que es desconocido, que es del azar, que es aleatorio. Entonces no sé hasta qué punto sea, como se nos ha educado en ese modelo, ¿no? En el miedo y en la prevención todo el tiempo, una prevención que a veces raya con... O sea, la prevención es buena, es importante, pero es algo que es aleatorio, que no permite que la persona se lance al ruedo, y que por lo tanto el ciudadano no quiera quedarse con lo que está. No sé si... Aquí en otro tiempo los campesinos decían, ¿no?, en tono de burlas, que había gente que mata el tigre y se asusta con el cuero, ¿no? Y hay algo de eso en estos fenómenos de la guerra y de la paz, ¿no? Somos capaces de vivir la guerra, o por lo menos no podemos impedirlo, ¿no? Y la guerra es el tigre, ¿no? Y después no somos capaces de enfrentar la reconciliación, ¿no? La recuperación de la confianza, la recuperación del diálogo, ¿no? Nos da a veces más miedo la paz que la guerra, ¿no? Porque en la guerra estamos sumergidos, en la guerra estamos asfixiados, en la guerra estamos hasta el tuétano, todos vivimos en peligro, porque todos vivimos en peligro de alguna manera, ¿no? Todos vivimos en esa incertidumbre, en esa angustia que forma parte del clima de la guerra, y que a veces se ve exacerbado por políticas como esa de la seguridad democrática, que por supuesto no contribuía para nada a la reconciliación ni a la recuperación de la confianza, porque estaba casi siempre magnificando el miedo, magnificando la amenaza y señalando en todas direcciones un peligro, ¿no? Sin embargo, en los momentos en que la guerra era más intensa, el peligro estaba ahí, no había nadie como arrojándole el reflector encima para intimidar con él. Si es verdad que estamos pasando los arcos del acuerdo, y si es verdad que estamos llegando a un momento en que lo que se abra camino sea por lo menos los prólogos de la paz, ¿no? Claro que está el miedo allí, ¿no? Pero no puede causarnos más miedo eso que todo lo que hemos visto pasar. Aunque sí puede haber un miedo muy grande todavía en el camino, esperando,
y es el miedo a ver todo lo que ocurrió, ¿no? Porque todos vemos pedacitos de lo que ocurrió, todos escuchamos fragmentos de esa verdad y fragmentos de ese horror, pero pues a lo mejor no hemos visto el cuadro completo, y afrontar ese cuadro completo es muy desalentador, porque las guerras llevan a extremos de la condición humana y desnudan muchas de nuestras maldades y muchas de nuestras flaquezas y muchos de nuestros horrores, y las historias son terribles. Yo que escuché de niño todas las historias de la violencia de los años 50 y vivía crispado en mi pubertad, sin poder entender que el ser humano fuera así. He oído cosas muy terribles de lo que ha pasado recientemente en Colombia, pero la sociedad tiene que pasar por ese relato, ¿no? Y ojalá tengamos la sabiduría de hacer ese relato en su complejidad, para que no se vuelva solamente un morboso regodearse en el horror, sino que logre al mismo tiempo enfrentar esa tragedia, pero también abrirle horizontes, o situarla al menos en el horizonte de una historia humana en la que también estuvieron Shakespeare y Dante y Homero y muchos autores nacionales también, y muchos pintores, y tal vez para eso inventó la humanidad el arte alguna vez, para que al enfrentar todo ese horror, ¿no?, uno pueda, a través de las músicas, del relato y de las formas de la narración, asimilar todo eso y dejarlo atrás, convertirlo en algo superado. Entonces, sí hay un momento allí que es muy exigente y que no puede permitir que el fenómeno de la superación de la guerra sea solamente un fenómeno de tribunales, y sea solamente un fenómeno de linchamientos, o sea solamente un fenómeno de satanización de unos seres, aunque todo eso va a pasar, sino que tiene que haber algo más que eso, ¿no? Algo que permita reinventarse como sociedad y fortalecerse como sociedad, porque lo que hay que entender es que esas guerras, más que culpa de tal o cual o el otro, fueron fruto de unas limitaciones históricas y de unas cosas que no se hicieron a tiempo, y ya lograr hacerlas a tiempo de verdad va a impedir que muchas de ellas vuelvan en el futuro. Ya para ir finalizando, vamos a preguntarle cuál podría entonces ser la labor de la universidad en un proceso de paz y en un proceso indiscutiblemente de posconflicto. Bueno, yo creo que la universidad va a tener que hacer un ejercicio de borrar un poquito sus paredes. Las universidades tienen muchas paredes, ¿no? Suelen confundirse con fenómenos arquitectónicos. Las universidades tienden a creer que son los edificios, ¿no? Las universidades tienden a creer que son meras instituciones, y las universidades tienen que ser parte sensible del tejido de la sociedad. Y en estos momentos en los que hay unas tareas grandes de conocimiento, unas tareas grandes de reflexión, unas tareas grandes de investigación y unas tareas grandes de diálogo, ¿no?, es un momento para la creatividad y para la creatividad de las universidades. Y es un momento para olvidar que las universidades tienen paredes, tienen edificios, son solamente unos grupos privilegiados que tienen acceso a ciertas formas del conocimiento, y tiene que abrirse, me parece que de una manera muy grande y muy dinámica, a ser parte no solo sensible, sino responsable de esa sociedad que está buscando su reconciliación y su redefinición. Pasa un poco lo que pasa con el río. A mí me invitaron este fin de semana a San Agustín y a Pitalito a acompañar a las comunidades que están luchando por el río Magdalena, que se está viendo seriamente amenazado por la gente que no sabe por las empresas que no saben que un río está hecho de plantas y de peces y de seres humanos que habitan en las orillas, y creen que es solo agua para mover en las turbinas hidroeléctricas, ¿no?
y entonces los peces no existen y las plantas no existen y un río se puede entubar y se puede llenar de esclusas y convertir al final en una autopista y ya, y esa, ¿no? Entonces, estaba hablando con una gente en Neiva, con unos amigos, y ellos decían, pero ¿cómo puede la universidad vincularse a esta defensa del río Magdalena? Porque la gente en la universidad está muy aislada de todo eso y no se entera. Y yo les dije, sinceramente, yo creo que la universidad el río tiene que convertirse en la universidad, ¿no? Yo no creo que la universidad esté allí y el río esté allá. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué vamos a ser tan esclavos de unas paredes, de unos muros y de una arquitectura? No, yo creo que la universidad está donde están sus estudiantes, donde están los problemas de la sociedad, donde están las preguntas y donde están las cosas para investigar y los cambios para obrar, ¿no? Y qué maravilla sería que por un rato o por mucho tiempo el río fuera la universidad, porque en el río se puede aprender mucho de agricultura y se puede aprender mucho de mitología y se puede aprender mucho de sacralidad y se puede aprender mucho de química y se puede aprender mucho de biología y de un montón de cosas que no tienen por qué estar confinadas exclusivamente en unas aulas, ¿no? Y además en la universidad debería tener derecho a asistir todo el mundo, y eso se pierde de vista por el hecho de que la universidad la volvemos un fetiche de solamente matrículas y edificios y no de dinámicas de conocimiento y de dinámicas de investigación, que es lo que en el fondo se requiere. Entonces, yo creo que es una oportunidad extraordinaria para que la universidad se comunique con la sociedad y lidere un montón de procesos que la sociedad necesita que se lideren desde el conocimiento, desde el dinamismo de la juventud, desde la capacidad de energía y la capacidad de riesgo que solo los jóvenes tienen, y bueno, y este desafío del gran relato y este desafío de trascender el ámbito de lo meramente jurídico o de lo meramente penal, es también una extraordinaria oportunidad para los campos del conocimiento y del diálogo.